Hola amigos, vamos a ver algunas ideas sobre cómo podríamos hacer un proyecto de un coche con aparcamiento automático. Entonces vamos a ver aquí algunas ideas, vamos a ver cómo ejecuta un coche esa maniobra de aparcamiento automático. Ha reconocido el vehículo el hueco. ¿Cómo exploran los robots, por ejemplo, su entorno y saben lo que hay alrededor con sensores? ¿Qué sensores habrá empleado el coche para determinar si hay hueco o no? Hagamos un repaso. Sensor luminoso, y si es de noche. Sensor de contacto. Bueno, si aparco al contacto, igual tengo algún problema con la chapa de mi coche, el de los vecinos y el seguro. Sensor de ultrasonidos. Son los tres tipos de sensores que conocemos. Habéis visto, ha entrado, ha reconocido que había un hueco y ha realizado la maniobra automáticamente. El coche reconoce que hay el hueco. No es el conductor el que estima si me cabe el coche o no me cabe. Él le da el botón de aparcamiento automático, el coche va avanzando y reconoce la existencia de ese hueco donde le va a caer el coche, donde le va a caber el coche. Bien, vemos, eso sí, hay que actuar sobre los pedales y sobre la caja de cambios, pero ves que el volante se mueve solo y va ejecutando de forma automática la maniobra. Esto parece difícil, pero ya está estandarizado en varios modelos de automóviles y podemos ver cómo podemos hacer un proyecto que imite, que simule esta situación de aparcamiento automático. Bien. ¿Cómo reconozco yo o cómo reconoce mi coche que aquí hay un hueco de forma automática? Que aquí hay un hueco, que hay sitio suficiente para aparcar. No quiero dar pistas de lo que pone aquí, si ves con atención. Bien, con los tipos de sensores que conocemos, el más indicado es un sensor de ultrasonidos, uno o más de uno. Con el sensor de ultrasonidos yo veo la distancia que hay entre mi coche y un obstáculo. Si la distancia es pequeña, es que tengo coches ahí aparcados, no voy a entrar, no voy a chocar contra el coche, pero si la distancia es mayor, ya empiezo a detectar que ahí tengo un hueco. Repetimos, uno, un sensor de ultrasonidos o los que sean necesarios. ¿Dónde los situaremos? Hay que utilizar un poco el sentido común. En el techo no nos sirven de nada, en los bajos tampoco, en los laterales. En los dos laterales, ¿cuál es nuestro sentido de la marcha? ¿En qué sitio tenemos en Europa el volante? ¿Hacia qué, por qué mano circulan los coches en la mayor parte del mundo? Bueno, hacia qué lado, en qué lateral voy a buscar yo mi hueco? Podemos pensar, reflexionar brevemente sobre algunas ideas básicas. Este es el sensor de ultrasonidos que conocemos nosotros para Arduino. Bien, podemos pensar, bueno, yo no sé cómo funciona todavía cómo funciona un sensor de ultrasonidos para Arduino, bien, pero puedo hacer una reflexión de qué es lo que pasará, qué es lo que debo hacer, puedo hacer un diagrama de flujo con las diferentes situaciones, las diferentes acciones que debo ejecutar, y cuando sepa lo bastante para programar teniendo en cuenta las características del sensor de Arduino, pues realizaré ese programa en Arduino, pero mientras mi mente puede ir trabajando, puedo ir avanzando soluciones. Bien, ideas. Bueno, a ver, puedo colocar unos sensores de ultrasonidos, no quiero dar pistas, pero con uno solo puedo determinar de forma total si hay un hueco suficiente para que entre el coche. Recordar el rango que abarca en anchura un sensor de ultrasonidos es pequeño. Bien, pues aquí hay un hueco, sí, pero aquí un poco más allá podía haber un coche y no hay hueco suficiente para que entre mi coche al completo. Quizá necesite más de un sensor de ultrasonidos. No quiero dar pistas. Bien, ¿cómo
puedo realizar yo este proyecto? Mi coche, pero ¿qué coche utilizo? ¿Construyo un coche de la nada? Bueno, puedo utilizar un coche que tenga de radiocontrol, de juguete, etcétera, y aplicarle a esta situación, a este proyecto. Pregunta que debo hacerme. Porque esto lleva un sensor de ultrasonidos. ¿Cómo los sitúo? ¿Los pego en el exterior? Bueno, podría ser, pero es muy feo, muy aparatoso, muy antiestético. ¿Los pongo en el interior y hago unos agujerillos? Sí, pero eso implicaría el que yo de alguna manera tengo que romper de alguna manera el coche que tengo. Si no me importa, si es algo que yo iba a desechar, pues muy bien, puedo hacer unos agujerillos y asomar por ellos los sensores de ultrasonidos. Si no quiero hacer ese destrozo y no quiero romper o modificar la carrocería de ninguno de los coches que tenga, de radiocontrol o de juguete que pudiese aprovechar, pues tengo que hacer una carrocería totalmente nueva. ¿Cómo puedo hacerlo? Bien, una manera sencilla de hacerlo sería, busco en internet algún diseño de coche que me agrade, lo descargo, lo estiro o lo encojo a las dimensiones que me convengan del coche que voy yo a realizar, a construir, y utilizo como plantilla ese dibujo, ese esquema. Con esa plantilla yo puedo marcar, por ejemplo, sobre plástico, esas siluetas con los laterales, el frente, la parte trasera, la parte superior, y en vez de cortar cada una de las partes y pegarlas, puedo marcarlas todas sobre una lámina y con una dobladora de plástico realizar los dobles adecuados y acabar constituyendo la carrocería de mi coche. Bien, el problema de no sé todavía programar en Arduino lo bastante como para hacer el programa. Bien, muy bien, ya aprenderemos, en breve vamos a aprender. Pero sí tengo la cabeza puesta desde que me levanto por la mañana, o sea que puedo empezar a utilizar la cabeza y a pensar en términos de diagrama de flujo. Yo me encuentro entre una situación, por ejemplo, y digo, si el sensor delantero, la distancia que detecta es superior a 500 centímetros, a medio metro, es que en medio metro no tengo un coche, igual tengo un hueco. Si no tengo un hueco, pues lo que hará mi coche es avanzar. Si no tengo hueco no me voy a meter, que voy a embestir al que está ahí puesto, o voy a embestir ahí el cubo de la basura. Ese tipo de reflexiones, ese tipo de acciones de diagrama de flujo, si ya hemos aprendido algo a programar y tenemos costumbre, me puedo plantear esas preguntas y me puedo ir intentando hacer un diagrama de flujo. Luego traduciré esas acciones a las instrucciones propias de Arduino o del programa que aprenda yo a utilizar o que quiera emplear para esta aplicación. Otra manera de hacerlo, si se me hace muy duro el hacer el diagrama de flujo a palo seco, es basarme un poco, inspirarme, utilizar como comodín el Lego Mindstorm si ya sabía programar con él. Yo me puedo hacer aquí una especie de simulación, aunque luego no sea la versión definitiva y lo definitivo lo haga por ejemplo con Arduino. Tengo un sensor de ultrasonidos, tengo algo muy lejos, pues ¿qué haría? Pues yo programaría, si tengo que pensar lo que haría, no os voy a dar más pistas ahora. Oiga, que tengo algo muy cerca, es que estoy muy arrimado, está ahí muy cerca el coche, otro coche que está aparcado, entonces ¿qué debería hacer? Pues bueno, avanzar, haría los dos motores que me propulsen mi vehículo a avanzar unilímite, sin límite. Bien, estas son algunas ideas básicas sobre la base, el fundamento, el instante inicial para plantearnos el hacer un coche que tenga un aparcamiento automático. No damos más pistas. Está el ingenio del artista para pensar, calibrar pros y contras, ir investigando, y en próximos vídeos seguiremos avanzando soluciones. Así que adelante y vamos a por ese aparcamiento automático.